Listo. Bueno, otra cosita que me olvidé de decirles era... Bueno, ya me olvidé de vuelta. Ya me voy a acordar y se las voy a recordar. Ah, que tienen una clase asincrónica, ¿sí? La clase del día, igual los que vieron, que es la clase del jueves que viene, es asincrónica, ¿sí? Tienen que ver las filminas de calidad. Solo las filminas, porque es leer y contestar un cuestionario, que el cuestionario no es obligatorio, simplemente es para que ustedes lo tengan de guía para poder saber más o menos qué es lo que se pretende de esa guía. Es corta, creo que son 13 filminas como mucho. La guía también es corta. Y después tienen la clase de introductoria a R, que también es toda introducción a R, de qué se trata, cómo se va a utilizar. Y hay un video explicativo también subido del año anterior de R por el licenciado Iberti. ¿Sí? Esa es una clase asincrónica. Son esas dos clases en una sola. ¿Sí? Que la van a hacer el jueves que viene. O sea, ya la tienen habilitada para el jueves que viene. ¿Sí? Nosotros nos estaríamos viendo recién el 22 de junio para presentar el trabajo integrador de R y para ver cómo resolver algunas situaciones del programita R y para resolver todas las dudas que les hayan quedado sobre esa clase asincrónica. ¿Sí? Bueno, arrancamos con la clase de hoy entonces, que es cómo calcular el error, ¿sí? Dentro del cálculo de la muestra de una población, el error con respecto a la población, y cómo calcular el tamaño de la muestra, ¿sí? Bueno, leemos un poquito para, así yo les voy remarcando qué es lo que es más importante, digamos. Bueno, es necesario tener en cuenta que el definir el tamaño de muestra, la muestra el tamaño de muestra antes de comenzar una investigación, es un principio estadístico que nos ayuda a evitar sesgos en la interpretación de los resultados obtenidos. Todo lo que venimos hablando siempre, ¿no? Que la muestra sea representativa y que sea adecuada, nos va a evitar este sesgo involuntario, ¿no? Además, es muy importante para poder realizar una investigación de manera correcta, por lo que hay que considerar los objetivos y las circunstancias en que se desarrolla la investigación. Esto es lo que se llama, no sé si después se aclara, pero es lo que se llama el marco conceptual o el marco conceptual de nuestra investigación, ¿no? Nosotros siempre hablamos de toda la parte estadística y matemática. Exactamente, el marco muestra. Gracias, Alessandro. De lo que se es de lo nosotros tenemos que poner, hablamos siempre de la parte estadística y matemática, pero también tenemos que tener en cuenta, creo que en algún momento lo hablamos, el contexto, ¿no? El contexto, cómo va a ser la muestra. No puedo simplemente ir y calcular una muestra y decir, bueno, pues hago una recolección de la muestra con este tipo de muestreo y hago el cálculo. Tengo que tener un contexto, tengo que saber, ¿no? La situación de donde yo voy a tomar esa muestra, la situación económica, la situación social de ese momento donde yo vaya a tomar la muestra. Es importante ese marco de la situación para que la muestra realmente sea representativa y adecuada. No es simplemente el cálculo matemático, ¿sí? Y estadístico, sino que también tengo que tener en cuenta ese marco muestra. Que eso también me va a conllevar un error, pero ya no va a ser estadístico, sino que va a ser un error en cuanto al marco, ¿sí? Qué sé yo, se me ocurre ahora un ejemplo. Yo voy a hacer un experimento sobre la alimentación después de una guerra, de la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? Que son la guerra que está ahora, creo. Y hago el muestreo lo hago con toda la gente de Europa, por ejemplo. Le tengo que dar el contexto de dónde voy a sacar la muestra. No la voy a sacar de toda la gente de Europa. La voy a sacar de esas dos poblaciones, ¿sí?
No sé si me explico. Tengo que ver el contexto para ver dónde voy a sacar. Lo hemos hablado varias veces también con el ejemplo de si yo voy a estudiar una población de adolescentes, quiero saber qué tipo de música escucha o cómo es la relación de los adolescentes con respecto a la droga. No voy a voy a tomar un muestreo, pararme en la esquina de una peatonal y sacar muestras o tomar o hacer consultas y encuestas a cualquier persona que pase. ¿Sí? Seguramente lo voy a hacer en una escuela secundaria, lo voy a hacer en la peatonal, pero tomando gente de determinada edad, de la edad, el rango etario que yo quiero analizar. ¿Sí? Eso es tener en cuenta el rango muestral. ¿Sí? Que me va a dar un sesgo involuntario, si es involuntario, ¿sí? Me va a dar también que la muestra no sea representativa ni adecuada. Bueno, eso con respecto al marco muestral. En cuanto a lo estadístico, nosotros habíamos hablado que la muestra, yo voy a estar estudiando y voy a sacar estadísticos de la muestra. Y después voy a hacer inferencias de la población con respecto a esa muestra, que me va a generar un error. Por ejemplo, el estadístico que yo saque de la media va a ser de la muestra, que va a ser un aproximado, ¿no es cierto?, a la media de la población, pero no va a ser la media de la población, pues yo no estoy tomando toda la población, estoy tomando una parte de esa población. Entonces, ese margen o esa distancia que yo tengo entre el estadístico de la muestra y el estadístico de la población es el error, ¿sí? O sea, el X de la media más el error va a ser el X de la muestra. Pero yo no voy a tener, de la muestra, de la población, pero yo no voy a tener, lo voy a tomar dentro de un intervalo de confianza. No voy a poder decir cuál es la media de la población. Voy a tener que dentro de un intervalo va a estar con un error de la media muestral más un error y menos un error, o sea, para ir arriba y para abajo, dentro de ese intervalo yo voy a poder afirmar que va a estar la media poblacional, pero no voy a saber cuál es la media poblacional. ¿Por qué? Porque yo no estoy haciendo la media de la población. ¿Me explico? El error también está basado dentro del estadístico, entonces no voy a poder tener datos exclusivos de la población. Yo me voy a manejar con datos de la muestra. Por lo tanto, la muestra más el error me va a dar un intervalo de confianza en donde yo voy a tener dentro de ese intervalo, seguro va a caer la media poblacional. Hablando del estadístico de la media, ¿no? Lo mismo va a pasar con la mediana, la moda, la desviación y la varianza. ¿Sí? Nosotros nos vamos a abocar a entenderlo desde la media. ¿Me explico? Bueno, como veníamos hablando todas las clases, para que el tamaño de la muestra sea el adecuado, voy a tener que tener, como dijimos antes, tener en contexto el marco muestral, ¿sí? En donde la muestra tiene que ser representativa y adecuada, ¿sí? Bueno, ya hemos hablado bastante de lo que era representativa, ¿no? Acá pusimos un ejemplo para recordarlo. Si se quiere realizar una investigación dentro de una universidad que ofrece 10 carreras diferentes y cada una tiene 700 alumnos. Sé que, no sé, no vamos a poder, más que no querer, no vamos a poder encuestar, no vamos a poder realizar 7.000 encuestas o tener 7.000 encuestados. Entonces vamos a determinar una muestra, ¿sí? Entonces se determina el tamaño de la muestra, sin embargo, se debe considerar un margen de error. Ese margen de error es la distancia que tengo de la media muestral al intervalo de confianza, ¿sí? Ese va a ser el error que yo voy a tener entre la media y el intervalo de confianza, que va a ser el error entre la población y la muestra. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver con unas fórmulas y se va a entender mejor. Bueno, acá habla un poquito más de lo que es la muestra representativa y adecuada, que yo lo hemos hablado, lo dejo para que ustedes lo lean. Bueno, entonces estábamos hablando del margen de error, es esa distancia que yo tengo en el intervalo de confianza, ¿sí? ¿Vieron cuando calculábamos en la clase pasada que ustedes hicieron asincrónica, el intervalo de confianza nos daba un valor inferior y un valor superior, inferior y superior, ¿sí? Que era entre medio
de ese intervalo, debajo de esa curva, o sea, las probabilidades esas que yo tenía, estaba la media muestral, ¿sí? Yo no voy a saber cuál es la media poblacional, pero dentro de ese intervalo de confianza yo voy a tener un error. ¿Por qué? Dentro de ese intervalo de confianza voy a tener la media poblacional y voy a poder decir que voy a tener un error de esa población entre la muestra y la población y que dentro de ese intervalo de confianza va a estar la media poblacional. No sé cuál va a ser, pero estoy segura que va a estar dentro de ese intervalo de confianza. Y esas son las cosas que yo puedo asegurar. No puedo asegurar cuál es la media poblacional, pero sí dentro de qué probabilidad está. Con un intervalo de confianza puedo decir el error que tengo de la media muestral a los límites del intervalo y eso se llama error. ¿Sí? Bueno, acá dice, por ejemplo, el margen de error es el porcentaje de variación aceptable que existe en los resultados de la investigación. Según, ¿no? Si yo estoy trabajando con un intervalo del 90%, voy a tener un error. ¿Se acuerdan que habíamos visto que, le sumábamos alfa medios por la de la desviación típica dividido la raíz de n para sacar los intervalos de confianza, los extremos? Era la muestra más eso. Bueno, esa sumatoria es el error, ¿sí? Ese es el margen de error. Y va a depender del intervalo de confianza que yo utilice. Si voy a utilizar un intervalo de confianza del 90%, me va a variar el alfa dividido 2. ¿Se acuerdan? Entonces, ahí me va a cambiar todo ese error, ¿sí? Entonces, depende directamente y es proporcional con el intervalo de confianza. El error es proporcional con el intervalo de confianza, ¿sí? Cuando en realidad es inversamente proporcional. Cuando yo tenga un intervalo de confianza más grande, el error va a ser más chiquito, ¿sí? Ahora lo vamos a ver numéricamente y se va a ver mejor. Generalmente las encuestas se basan en información obtenida en las muestras de la población. Es lógico que puede ocurrir un error de muestreo. Si el 90% de los encuestados respondió que sí, mientras que el 10% no contestó la encuesta, ahí tenemos un margen de error, ¿no? Pues ya tenemos gente que no contestó. Puede ser que no haya contestado, que haya contestado alguna pavada, ¿no? Lo tomamos como que no contestó en la encuesta. Podríamos decir entonces que vamos a tener de 50 a 50, vamos a tener, en vez de 50, de un 50, vamos a tener 50 de 45 o 55, ¿no? Perdón, de 50 a 50 o 45 de 55. Eso vamos a decir que es bueno porque estoy trabajando con un intervalo de confianza del 90%. Se dice que es bueno el intervalo de confianza, ¿no? Cuando estoy trabajando con un intervalo de confianza mayor del 90. Los más utilizados son 90, 95 y 99%. Son los más utilizados en general, ¿no? Pero puede pasar de que me pidan que calcule con un 98% de el nivel de confianza, el intervalo de confianza, entonces me va a dar un error, o voy a calcular un error, o una muestra, un número de muestras o una cantidad de muestras que va a depender de ese intervalo de confianza. Ahora también cuando veamos las fórmulas se van a dar cuenta de la relación que tiene la muestra con el error y el intervalo de confianza. ¿Sí? Nos puede pasar, ¿no es cierto?, de que nos digan, bueno, tenés que trabajar con esta muestra, entonces nosotros, dependiendo de la muestra, vamos a encontrar el error o vamos a encontrar el intervalo de confianza. O nos dicen, tenés que trabajar con esta población, con un intervalo de confianza del 99% y con un error X, ¿no es cierto? Entonces el tamaño de muestra va a depender de todo eso, ¿sí? Entonces nosotros no vamos a ser libres de elegir todo. Vamos a depender de lo que nos pidan en la investigación o de lo que nos dé el presupuesto de la investigación o del tamaño que podamos tomar de la población, ¿sí? Entonces vamos a tener que jugar con las formulitas para ver de qué dependemos, ¿sí? Bueno, ahora lo vamos a ver un poco más matemáticamente.
Exactamente. De los recursos que dependamos, va a depender nuestro tamaño de muestra, nuestro intervalo de confianza y nuestro error que depende de ellos dos. Bueno, lo del tamaño de la muestra ya lo hemos hablado también en otras clases, que depende de dos variables importantes básicas, ¿no? Que son los recursos de tiempo y económicos que yo tenga, que nos den dependiendo del experimento que estemos haciendo, ¿sí? Bueno, y la elección del tamaño de la muestra, como dijimos anteriormente, va a depender también, ¿no? Aparte de los recursos que tengamos, del intervalo de confianza que nos pidan, o del error con el que se quiera trabajar, o del tamaño de muestra que se quiera trabajar, ¿sí? Entonces, la elección del tamaño de muestra depende de consideraciones también no estadísticas y estadísticas. Las no estadísticas, consideraciones no estadísticas, pueden incluir la disponibilidad de los recursos, ¿no es cierto? Esto que hablábamos de el gasto o el tiempo, o sea, la parte económica o la parte del tiempo. O sea, la mano de obra, el presupuesto, la ética, ¿no? Porque por ahí me dicen, hacelo con un intervalo de confianza del 10%, así tomás menos muestra y el error no importa, porque yo después voy a dibujar, ¿no es cierto?, con respecto a los estadísticos que me den. Yo creo que había dado siempre doy el ejemplo, creo que se los di a ustedes, de lo que es el EVA-test, ¿no es cierto? El test de embarazo, que dicen que tiene un 99% de efectividad, pero nadie sabe de qué población, nadie sabe de cómo es el muestreo, si el muestreo es el correcto, si no lo es, ¿no es cierto? A lo mejor está hecho con 10 personas a las que le hicieron el test y fue muy efectivo en esas 10 personas, pero tiene un montón de variables, ¿no? Que me van a decir estadísticas y no estadísticas, que me van a decir que dentro de qué intervalo de confianza y con qué error estoy trabajando, ¿no? Para poder decir si esa muestra es la adecuada, si ese 99% es representativo o no, ¿sí? Bueno, y del marco del muestreo, que era lo que hablamos anteriormente. Esas son las consideraciones no estadísticas. Y las consideraciones estadísticas incluirán la precisión deseada de la estimación y la de prevalencia, ¿sí? La estimación de prevalencia. ¿Esto qué quiere decir? Que va a depender muchas veces de yo, para sacar la muestra, voy a depender a veces de estimaciones anteriores, ¿sí? Y, y de estimaciones que yo haga, por ejemplo, yo empiezo una investigación y los recursos no me dan para hacer una investigación del 99%. Si estoy haciendo, por ejemplo, calidad, donde se utiliza la estadística y los intervalos de confianza en la muestra para hacer control estadístico de procesos, ¿no? Esa es una área en la que ustedes pueden llegar a trabajar. Yo voy a sacar una muestra de toda la población de productos que yo estoy analizando para ver la calidad de los productos. Voy a tomar una muestra, voy a sacar el muestreo voy a sacar cada 30 productos, voy a sacar una muestra para poder hacer el análisis de calidad, ¿sí? Y así voy a empezar a trabajar. No puedo empezar a trabajar con lo que se llamaría 6 sigmas, exactamente. Me voy a basar en datos anteriores, pero también voy a trabajar con respecto al nivel de confianza anterior, ¿sí? Cuando uno trabaja en calidad, se le llama Six Sigma o 6 sigmas. Cuando yo estoy trabajando en un intervalo de 3 sigmas para acá y 3 sigmas para allá, que estoy en un intervalo de confianza del 99%, ¿sí? Yo no puedo arrancar a trabajar con el 99%. Tengo que arrancar con el 90% para poder ir acomodando los productos y la calidad y el testeo que yo haga para después realmente llegar al 6 sigmas, ¿no? Voy a trabajar con el 95%, que son 2 sigmas, y después con las 6 sigmas, que son 3 sigmas y 3 sigmas, ¿sí? Entonces, cuando yo empiezo a trabajar, voy a ir sentando precedentes, que es lo que es la prevalencia. Ya después yo voy a tener un tamaño de muestra para decir, bueno, me voy a basar en el tamaño de muestra considerando el tamaño de muestra anterior, ¿sí? O si yo ya llegué al 99%, voy a poder hacer otros tipos de estimaciones diciendo, bueno, acá siento precedente o voy a tener como
tamaño de muestra, esta prevalencia. Va a prevalecer este estudio que yo hice porque ya tiene 6 sigmas. No sé si me explico, si se entiende lo que quiero decir. Que no voy a tomar simplemente los datos, como ya veníamos hablando, de datos ya tomados, que también eso es prevalencia, sino que también voy a tomar puedo llegar a tomar el mismo intervalo de confianza para trabajar dentro de las desviaciones estándar que ya están prevalentes dentro del estudio anterior. ¿Me explico? Es importante entender esto. Exactamente. Sí, sí. Muy bien, Alessandro, sí. Es como sentar en un informe anterior. O sea, me voy a basar en el informe que yo ya tengo. Lo hice yo, lo hizo otra persona, no importa, pero yo lo voy a tomar. Ahora, cuando nosotros veamos cómo calcular y las fórmulas para calcular tamaño de muestra, vamos a ver que hay consideraciones de que a veces se hace esto. Yo ya tengo el intervalo de confianza, o ya tengo el tamaño de muestra, o yo ya tengo el error. Entonces voy a seguir trabajando y voy a modificar otras cuestiones dejando como estáticas o prevalentes las que me convengan o las que me sirvan. O las que me digan, no quiero un intervalo de confianza mayor que el del 90% porque no tenemos recursos. Así que manejate con eso y fíjate si puedes modificar o el error o el tamaño de muestra. Exactamente, voy a fijarlas. Las voy a tener, las voy a tomar como fijas o voy a considerarlas para nuevos estudios. ¿Me explico? No voy a volver a considerar, por ejemplo, la media, o no voy a volver a considerar el error, o no voy a volver, lo voy a manejar de los estudios anteriores. Las voy a considerar, como decía, creo que era Alessandro, las voy a considerar como fijas o como ya estáticas. ¿Sí? Eso es consideraciones de prevalencia. Bueno, con respecto a la población, nosotros habíamos hablado, hasta ahí creo que se entendió, ¿no? Lo anterior. Así sigo con el cálculo de tamaño de la muestra. Bárbaro. Fíjense que acá nosotros habíamos hablado de la población, ¿no? Que es un todo, o una población referida a lo que estamos estudiando, nuestra población dentro del experimento, considerada para el experimento, y después tomamos una muestra que es una parte de ello. Pero las poblaciones pueden ser o infinitas, o muy grandes, o pueden ser finitas. ¿Sí? Por ejemplo, si yo estoy haciendo, como decíamos en el ejemplo anterior, de los 7.000 alumnos, ¿no? Es una población que yo la puedo considerar como finita, porque yo puedo considerarla, es un número que yo puedo considerar. Una población muy grande sería, por ejemplo, todos los habitantes de Buenos Aires. Yo puedo saber cuáles son y cuántos son, pero es una población muy grande que evidentemente yo para hacer un estudio no voy a poder encuestar a todas las personas de Buenos Aires. ¿Me explico? O todas las alumnas de la franja, todas las alumnas, perdón, todas las personas, una franja etaria de 15 años de la ciudad de Buenos Aires. Es una población grande. No es finita porque además ni siquiera yo tendría hasta el número, puedo tener la población de todo Buenos Aires, pero a lo mejor de la franja etaria de 15 años tendría que hacer todo un estudio que no la tengo. Es finita, pero es muy grande. ¿Me explico? Es muy grande. O sea, es difícil de conocerla. Pero también puedo tener una población infinita, como qué sé yo, la población mundial. Una población de, no sé, de bacterias, ¿sí? Entonces, tengo que considerar a la hora de elegir una muestra, tengo que tener en cuenta eso. Porque el error, si estoy hablando de una población infinita, o una población muy grande, o una población finita, va a variar. ¿Se entiende, no? Por lógica. Dijimos que el error es la distancia del estadístico a la población, del X media al X de la muestra al X media de la población. Ese es el error. ¿Sí? Entonces, no voy a poder hacer una comparación. Sí lo puedo hacer si tengo una población finita. Sí lo puedo hacer si tengo una población grande. Pero si tengo una población infinita, si no sé ni siquiera el valor de la población. ¿Me explico? Entonces,
la elección de la fórmula que yo voy a utilizar para poder calcular el tamaño de muestra o el error o el intervalo de confianza va a depender de estas tres variables de población. ¿Sí? Bueno. Vamos a ver los pasos para calcular entonces el tamaño de muestra. Nosotros vamos a calcular el tamaño de muestra, creo que ya quedó claro que va a depender de el error máximo admisible, o sea, del error. ¿Pero de qué error? El máximo admisible. Siempre nos vamos a basar en el error máximo admisible, ¿sí? El que más, o sea, nos van a decir, quiero que calcules el tamaño de muestra, o nos van a pedir, o nosotros vamos a poner y vamos a decir, vamos a trabajar con un error del 5%. O ese alfa sobre 2. Nuestro error va a ser, ¿no? Dependiendo si dependemos de un intervalo de confianza, de el 5%. Ese va a ser el error máximo admisible, el error que yo voy a utilizar. Después yo voy a poder tomar un error menor, que ¿qué me va a dar? Más certeza. Voy a estar más cerca entre del estadístico y el parámetro. ¿Sí? Entonces, me es indistinto que el error sea menor al máximo. ¿Me explico? Ay, se me fue. Si quieren interrumpir y pueden con el micrófono, mejor el diálogo, porque si no, tengo que ir a leer y se me va el mensaje y tengo que entrar. Es el error que se permite buscando que el resultado que obtengamos sea igual o menor a ese error, exactamente. Es más, la formulita de error es exactamente como decís vos, Alessandro, el error es el menor o igual a la fórmula, ¿sí? Tiene que ser el menor al admisible, ¿sí? Bueno, entonces tenemos que tener en cuenta el error máximo, el coeficiente de confianza. Fíjense que acá el error máximo admisible tiene una D entre paréntesis, porque según la bibliografía lo pueden encontrar como D o como E. En la formulita que vamos a ver hoy, después aparece como E. Yo me lo puse acá porque si no después me olvido de comentárselos, ¿sí? Recuerden, en alguna bibliografía aparece como D, nosotros también, o como E, y nosotros lo vamos a utilizar como E. ¿Sí? El coeficiente de confianza de la estimación, que ya lo vimos en las clases anteriores, que es Z, y la varianza de la población, que la podemos encontrar, ¿no? Como S al cuadrado, si es de la muestra, sigma al cuadrado, si es de la población, y si no, si hablamos de probabilidades, ¿sí? Se puede calcular como P por Q, ¿sí? Que acá dentro de la formulita, nosotros, de probabilidades no, de proporciones, ¿sí? Entonces, si hablamos de proporción, lo vamos a encontrar a la varianza de la población como P por Q. Ahora vamos a verlo en la formulita. Eso es cuando hablamos de proporciones, porque también se puede calcular el tamaño de la muestra hablando de una proporción. Quiero que tenga una proporción del 20%, del 15%, del 14%, del 50%, del 90%, ¿sí? Entonces va a depender de P por Q, que son P, la probabilidad del suceso, ¿sí? Ustedes lo van a ver o tal vez ya lo vieron en probabilidad estadística. Y Q es no P, o sea, 1 menos P. Si P es 0,5, Q va a ser 0,5 porque es 1 menos P, ¿sí? Si P es 0,45, Q va a ser 1 menos 0,45, o sea, 0,55, ¿sí? Siempre vamos a tener como dato o P o Q. Bueno, los pasos para calcular esto como una formulita, pero en realidad, como una receta, digamos, pero en realidad cada uno la resuelve como más le plazca, pero para tener una guía, lo primero que tengo que definir es el tipo de población para poder elegir y seleccionar qué tipo de fórmula voy a utilizar. Después voy a definir los valores de la variable a utilizar, ¿sí? Voy a aplicar la fórmula para calcular y después, por último, voy a aplicar la fórmula, ¿sí? Bueno, para definir el tipo de población y fórmula,
nosotros no tenemos varias opciones. Nosotros podemos, basándonos en el intervalo de confianza, podemos dividirnos en ir por la media poblacional y por la media poblacional o por la proporción poblacional. Cuando uno va por el lado de la media, o sea, el estadístico es la media poblacional, va a ir con un sigma conocido o uno desconocido, ¿sí? Eso, así se van a desarrollar y se van a dividir las fórmulas que ahora las vamos a ver. Y cuando hablamos de proporción poblacional, aparecen P y Q, que son las probabilidades de estar por debajo de la curva, ¿sí? Bueno, vamos a partir de algunos supuestos que vamos a tener en cuenta para poder calcular con estas fórmulas. Vamos a suponer y entender que la desviación estándar de la poblacional, o sea, sigma, es conocida, ¿sí? ¿Por qué? Para poder entrar a las formulitas y decir que estamos hablando de una distribución normal. Pero también hay una formulita para cuando la población es desconocida, ¿sí? Pero consideremos como supuesto que la desviación estándar de la población es conocida, ¿sí? Y que la población también sigue una distribución normal. ¿Estamos de acuerdo? Si la población no sigue esta distribución normal, que se aclara o se sabe dentro del experimento, o nosotros podemos de repente verificar si está dentro. Vieron que hacemos el histograma y nos fijamos si el histograma tiene forma de campana de Gauss, ¿se acuerdan? Para poder decir si sigue una distribución normal o no. Podemos hacer eso para decir si no sigue una distribución normal, si no lo aclara en ningún lado, podemos verificar si es una distribución normal o no. Si no es una distribución normal, si no se aclara nada, partimos del supuesto que eso tiene una distribución normal. Si me aclara que no es una distribución normal, yo tendría que hacer el histograma para ver si es una distribución normal o no. Si no lo es, entonces voy a usar como si fuera una muestra muy grande con un n mayor o igual que 30. ¿Sí? ¿Me explico? Bien. Bueno, y el intervalo de confianza, entonces, como decíamos hoy, era la media más menos z por la desviación típica sobre la raíz de n. Eso es el error, ¿sí? El error estándar es sigma sobre raíz de n, ¿sí? Y todo el error es z por, o sea, el intervalo de confianza por, perdón, no el intervalo de confianza, el extremo, ¿no? Del intervalo de confianza, va a ser ese valor tipificado por el error estándar, va a ser más la media, va a ser el intervalo de confianza, los extremos, ¿se acuerdan? Como dice acá, el error estándar por el valor crítico es el error. Bueno, ahora vamos a ver cómo, dependiendo de algunas situaciones, cómo se calculan. Acá están explicadas, pero yo les puse una pizarra, ya se las comparto, para explicarlo desde la pizarra. Vamos a empezar a calcular ahora. ¿Se ve la pizarra? Vamos a empezar a calcular ahora. Bárbaro. Estos tamaños de muestras, ¿sí? Con algunas situaciones. Por ejemplo, dice el tiempo diario que los adultos
de una determinada ciudad dedican a actividades deportivas, expresado en minutos, se puede aproximar a una variable aleatoria con distribución normal de desviación típica, sigma igual a 20 minutos. Porque yo esto lo saqué. De la clase anterior. Este ejemplo estaba en la clase anterior, ¿la recuerdan? Sí, sí. Que yo a los chicos del lunes les había dejado hasta acá, en donde teníamos que ver las fórmulas para calcular el tamaño de muestra. ¿Sí? ¿Ustedes ellos lo vieron solos y lo entendieron? Había quedado, o sea, este ejemplo ya lo vieron, a eso me refiero. Bárbaro. Bien. Genial. Bueno, y a partir de este ejemplo, habíamos podido calcular los intervalos de confianza, ¿no? Entonces, esta era la situación. Para una muestra aleatoria simple de 250 habitantes de esa ciudad, se ha obtenido un tiempo medio de dedicación de actividades de 90 minutos, o sea que ya tengo la media, ¿no? Calcular el intervalo de confianza, ¿no? Entonces, teníamos la población, es mu, es la media poblacional, es la que no conozco. Yo no voy a conocer la media poblacional, pero sí tengo la media muestral, tengo la cantidad del n y tengo la desviación típica. Con eso yo podía calcular el intervalo de confianza, que ya está calculado acá, ¿no? Y también puedo calcular el error, porque dijimos que el error era z, alfa sobre 2, eso que nosotros entrábamos a la tablita, ese valor tipificado, por sigma sobre raíz de 2, sobre raíz de 2, sobre raíz de n, ¿sí? Que lo tenemos como dato sigma, tenemos el valor que nos dice el 90%, podemos entrar a la tabla y sacar ese 1,645, que es también un valor, como preguntaba hoy, no me acuerdo quién, que preguntaba sobre por qué teníamos 3 decimales, es el valor promedio. Y tenemos un error. Fíjense, si yo tengo la media y puedo calcular el error, entonces puedo sacar los extremos del intervalo de confianza. Y el intervalo de confianza en este ejemplo me da 87,92 y 92,08. Yo no sé cuál es la media poblacional, pero sí puedo asegurar que la media poblacional está entre 87,92 y 92,08. ¿Sí? ¿Con qué certeza? Exactamente, muy bien. Con una certeza del 90%, ¿sí? Porque este intervalo de confianza es del 90%. Si yo lo quisiera con una certeza mayor, podría tener un intervalo de confianza más grande, del 99%, me cambia el Z alfa sobre 2, ¿sí? Entonces me va a cambiar el error y me va a cambiar la certeza y me va a cambiar los intervalos, los extremos del intervalo. ¿Sí? Este ejemplo era para que vean que yo no voy a saber mu, que es la media poblacional. No la voy a saber a mu. Pero sí voy a poder decir dentro de qué dos intervalos va a estar seguro esa media poblacional. Bueno, entonces tengo que calcular el tamaño de muestra. Estas serían las formulitas para el tamaño de muestra. Y también se desglosa de la formulita del intervalo de confianza, se desglosa el tamaño de muestra y el error. ¿Sí? Que era lo que hablamos recién, ¿no? Entonces yo voy a tener... No, esperen que esto... voy a tener un intervalo de confianza del que voy a desprender las tres fórmulas. Voy a depender de si estoy hablando de proporción de la población, si estoy hablando de una media conocida de la población, o si estoy hablando de una media, perdón, si estoy hablando de una media de una población conocida, o si estoy hablando de una media de una población desconocida. ¿Sí?
Entonces voy a tener, según el intervalo de confianza, voy a poder desprender las fórmulas para calcular el error y para calcular el tamaño de muestra, ¿sí? Que son estas tres formulitas que tenemos acá. ¿De dónde se desprenden? Del tamaño del intervalo de confianza, que ya vimos anteriormente, ¿no? Que era esa media o la proporción más menos el z alfa sobre 2 por el sigma sobre la raíz de n, ¿sí? Nosotros vamos a utilizar simplemente las formulitas que se desprenden de ellos. Por eso no explicamos proporción, ¿sí? Pasando a nuestras formulitas, vamos a ver que se desprenden todas estas fórmulas que dijimos recién. Entonces, yo voy a elegir la primera fórmula para el tamaño de muestra para poblaciones infinitas, ¿sí? O para poblaciones desconocidas, porque si es infinita, no conozco la población, ¿sí? Ustedes van a encontrar, dependiendo de las situaciones, van a ver que son poblaciones que dicen que no es conocida su población o que la población es infinita o el contexto del ejemplo me da a entender que la población es infinita o desconocida. Voy a utilizar esta primera fórmula. Entonces voy a necesitar o voy a tener los siguientes datos. O esta fórmula del tamaño de muestra va a depender de el valor tipificado Z, de la desviación típica y del error que se quiera cometer. Ese error máximo que yo quiera cometer. O admisible. ¿Se entiende? De eso va a depender esta fórmula. Si yo tengo un tamaño de muestra, o sea, va a tener otra fórmula para el tamaño de muestra donde yo tenga poblaciones finitas, esas poblaciones que son conocidas, o sea que van a encontrar con población conocida, con población finita en el enunciado del ejercicio o de la situación. Voy a utilizar este tipo de fórmula y entonces voy a tener que tener el tamaño de la muestra, porque es finita, el tamaño de la población, ¿sí? Que se nota con n grande, porque es finita y es conocida, y el error admisible, ¿sí? De todo eso va a depender el tamaño de muestra que yo quiera encontrar. Fíjense que depende. Si la población es conocida, voy a tener ese dato como de la población conocida y del error inadmisible. Entonces de ahí voy a poder calcular el tamaño de la muestra finita. Perdón, de la muestra el tamaño de la muestra, el tamaño muestral, porque depende de una población finita. ¿Me explico? Si yo sé que la población es de 1000, voy a poder obtener un número de población de muestra dependiendo de esas 1000, ¿sí? Y del error que yo quiera cometer. Si la muestra, el tamaño de la muestra, hablamos de proporción, ¿sí? La población también, o sea, las dos anteriores era cuando hablábamos de estadísticos de la media. Ahora, cuando yo estoy hablando de proporciones, en el desglose que teníamos en el cuadrito anterior, que íbamos a depender de la media, si la población era conocida o desconocida, y si tenemos proporción, vamos a ver si tenemos una proporción en donde la población es infinita y donde la población es finita, si se conoce o si no se conoce, ¿sí? Si la población, ahora vamos a ver situaciones donde se entienda bien con un ejemplo, ¿no? Si la población, cuando hablamos de proporciones, es infinita o desconocida, o sea, no se conoce, yo voy a tener que tener, o voy a tener como datos el Z del valor tipificado, la proporción que se quiere saber de la población y el error máximo permitido. Y Q, o sea, la proporción de esto que decíamos de si quiero el 60% de proporción, entonces Q va a ser 1 menos el 60%, entonces P va a ser 0,60 y Q va a ser 1 menos 0,60, o sea, 0,40, ¿sí? Los ubico en la fórmula y obtengo el tamaño de muestra. Muchas veces nos va a pasar de que a lo mejor tenemos el tamaño de muestra y lo que queremos saber es el valor tipificado o queremos saber el error o queremos saber la proporción. Entonces tenemos que jugar con las fórmulas y los despejes, con los datos que tenemos para obtener lo que necesitamos o lo que nos pide la situación, ¿sí? Y si la población es finita, cuando hablamos de proporción, vamos a tener esta última fórmula
en donde, cuando hablamos de poblaciones finitas y hablamos de proporción, también hablamos de tener datos, esto que decíamos de tener datos anteriores. Si por ejemplo me dicen que el error admisible tiene que ser el mismo o permitido, tiene que ser el mismo que se utilizaba en datos anteriores, entonces lo tengo como dato. Tengo como dato, puedo llegar a tener el dato de la muestra va a ser la misma, entonces yo tengo que saber con respecto a la muestra de la población, tengo que saber, bueno, entonces ahora cuál va a ser el error, ¿sí? Si varió la población, ¿sí? Esto es cuando yo tengo datos anteriores o puedo tener datos anteriores de la proporción, ¿sí? Si yo tengo datos anteriores, exactamente. Si yo conozco en otras investigaciones la división estándar, también la tengo que utilizar como dato. Entonces tengo que fijarme. Cuando hablamos de proporción y no me aclara que la población es finita, pero me está hablando de que existen datos anteriores, entonces tengo que tener en cuenta que tengo que utilizar esta fórmula. ¿Sí? Bueno, vamos a ver los ejemplos para que se entienda mejor. Vamos a ver el ejemplo y dependiendo del ejemplo vamos a analizar qué tipo de fórmulas utilizamos y después las utilizamos y las calculamos. Dice, un banquero desea estimar el promedio de los ahorros de los habitantes de Venezuela con un error de 2.500 bolívares, ¿sí? Y una probabilidad de 0,95. Si se sabe que la desviación típica es de 40.000 bolívares, ¿cuántas cuentas debe seleccionar? O sea, me está preguntando el valor de la muestra. ¿Qué datos tengo yo acá? Fíjense que pide calcular el promedio de los ahorros. Me está diciendo que lo que quiere es calcular el promedio de los ahorros. Bueno, me estás tirando los resultados, Alessandro, y lo que yo quiero y pretendo es que analicemos el resultado para saber qué fórmula utilizo. ¿Sí? ¿Me seguís? Vos calculaste y está perfecto. Bien, sí, con los valores dados del ejercicio. Pero, decime, porque yo no te puedo seguir si me escribís. Vos pusiste E, que sería el error, es de 2.500. No, profe, un comentario. Son los valores que dan el ejercicio, no solo el resultado. Ah, bien, ahí te entendí. Entonces, decime cómo los calculaste. Pues la idea es que todos entendamos de dónde sacaste. ¿Cómo te diste cuenta cuál era el error? Está en el enunciado, ¿no? El enunciado me dice acá el error. Así que yo ya tengo acá que el error es igual, como decía Alessandro, a 2.500 bolívares, ¿no? Después vos pusiste la probabilidad de 0,95, ¿sí? Eso sería P. Sí, Y después tenés la desviación, que son de 40.000. Bien. Ahora, ¿qué formulita utilizamos con estos datos? Porque ¿qué es lo que me está pidiendo que yo calcule? N, ¿no? Esto es lo que me pide que calcule. Y me da una población finita o infinita. Infinita. Infinita, ¿no? Entonces, con estos datos, ahora yo voy a tener que ir a buscar la fórmula. Tengo una población infinita.
Para poblaciones infinitas tengo esta fórmula y esta que está acá. ¿No? ¿Se ven? Esta y esta. ¿Cuál de las dos voy a utilizar? Esta tiene desviación típica. Me dice el error, ¿no? Tengo sigma, tengo el error, tengo la probabilidad, ¿no? Que está debajo de la curva para encontrar qué dato. La muestra, necesito encontrar. Con la probabilidad no voy a encontrar la muestra. Bueno. No me habla de proporciones, ¿no? Para encontrar Z. Exactamente. Perdón. O sea que voy Sí. a tener todas las de ganarse las lleva esta primer formulita, ¿no? Porque esta me pide proporción y me pide después, bueno, ¿no? La Q. Pero no estamos hablando de proporción. ¿Me explico? Estamos hablando, además habla de la media. Tenemos como dato la media. Entonces, la que nos va a servir es esta. ¿Sí o no? ¿Vieron que habla del promedio? ¿Entiende cómo elegir la fórmula? Venga acá a estimar el promedio de los ahorros de los habitantes de Venezuela. ¿Sí o no? Sí. Bien, buenísimo. Entonces, una vez que yo tengo todos estos datos, ¿se acuerdan la probabilidad cuando hablábamos de 0,95? Ya la habíamos calculado. Puedo decir, la formulita entonces es Z por sigma sobre E, el error, al cuadrado. ¿Qué es lo que me está faltando acá? Z, ¿no? Este Z, que lo voy a calcular desde acá. ¿Se acuerdan? El 0,95 entraba a la tabla sumándole alfa sobre 2. Sí, que alfa sería 5% en este caso. Entonces el alfa sobre 2 sería 2,5. Bien. Se lo sumaba. Yo tengo que entrar a la tabla con 0,97, 0,975. Y eso nos Sí, sí. daba, si mal no recuerdo, 1,96. Sí. Eso ya lo vimos. Entonces, ¿se entiende de dónde sale este 1,96? Por sigma, que me lo dieron como 40.000. ¿Y qué tenía el error? Que era 25, no, 1.500, perdón. Y todo esto al cuadrado me tiene que dar el valor de la muestra. ¿Sí o no? Bueno, así tendría que calcularlo. Yo ya lo tengo acá calculado. Se los voy a subir para que lo vean. Y entonces el cálculo sería, ¿se ve ahí? N sería de 983 cuentas. ¿Sí? Ya está la respuesta. El gerente debe seleccionar 983 muestras. ¿Sí? Acá lo importante es entender cómo selecciono la fórmula basándome en los datos. Después es reemplazar, pero para eso tengo que reconocer los datos para poder saber qué fórmula utilizo. ¿Se entendió eso?
¿Alguna duda? Vamos con otro ejemplo. Dice, de una población de 5.000 sucursales de una gran corporación. Ah, bien, buenísimo. Dice, de una población de 5.000 sucursales de una gran corporación, se desea tomar una muestra para estudiar su funcionamiento. Con un error, acá me están dando el error, así que ya podemos ir tipeando algunas cositas. El error es del 3%. Cuando hablamos del 3% me está diciendo un error de 3 dividido 100, ¿no es cierto? Del 0,03. ¿Cuál debe ser el tamaño de la muestra? O sea, me está pidiendo n. ¿Sí? Y solo, de una población, o sea que me está dando el n grande de 5.000. Esto sería una población como finita, infinita, muy grande. Nosotros acá clasificamos en finita o infinita, exactamente. Esta es finita. Entonces ya tenemos datos para entrar a ver qué fórmula vamos a utilizar. Tenemos como dato el error, tenemos como dato la n grande, o sea, la n de la población. O sea, vamos a ver las fórmulas y a definir cuál vamos a utilizar. Fíjense, para muestras finitas tenemos esta, está acá con el cursor, y esta otra que está acá abajo. Estas son para muestras finitas, ¿no? Y nosotros tenemos como datos el tamaño de la población y el error que se puede cometer. Y lo que nos pide es la muestra. La que ganó es esta, ¿no es cierto? Porque esta otra me habla de proporciones y yo no tengo proporciones. ¿Sí? Entonces tenemos n sobre 1 más n por e al cuadrado. Antes que me la olvide, n va a ser igual a, dijimos n grande sobre 1 más n por e al cuadrado. Bien. Reemplazando nos quedaría 5.000 sobre 1 más 5.000 por el error que es 0,03 al cuadrado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo ahí? Ustedes hacen la cuenta si quieren y nos va a dar 999. Entonces el tamaño de muestra el tamaño de muestra que debe tomar ¿quién era? ¿Un banquero era? De las sucursales. Debe tomar un tamaño de muestra de 909 sucursales. ¿Sí? ¿Se va entendiendo hasta ahí? Es definir con los datos que tenemos qué tipo de fórmula voy a utilizar para poder calcular. ¿Sí? Y fíjense que tienen las fórmulas, acá está la aplicación de la fórmula nada más, ¿no? Pero ustedes tienen que interpretar los datos porque, por ejemplo, les puede pedir, como en el caso anterior, les puede decir, ¿no? Que tengo 909 sucursales de 5.000, de una población de 5.000, en donde quiero saber el error
que cometí al tomar esta muestra de 909 sucursales. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que jugar con esa formulita para despejar el error, ¿no? Sí, chicos, pónganlo presentes. Vamos a tener que despejar de la fórmula del error para poder hallar lo que me están pidiendo. ¿Me explico? Sí, que nos da una fórmula del error que, si mal no recuerdo, con el tamaño de la población y el de la muestra podíamos calcularlo. En las formulitas está, en las formulitas anteriores, pero también yo la puedo despejar, ¿no? Chicos, yo les estaba compartiendo la... Sí, ¿no? ¿La pizarra? Sí. Sí. Sí, sí. Bien. Se me puso loca. Buenísimo. Bueno, hasta acá estamos. ¿Qué nos queda? Las otras dos formulitas, ¿cómo las aplicamos? Dice, ¿cuántos sujetos deben tener una muestra? Si se desea estimar la proporción, fíjense que acá ya me habla de proporción de estudiantes que tienen una opinión determinada sobre el servicio de comedor a un nivel de confianza de 99,74%, bien alto, y un error de estimación del 5%. Si se sabe que P, o sea, la proporción, es del 25%. ¿Sí? Bueno, ya me habla de proporción, ya sé que son las dos formulitas de abajo, ¿no? O esta o esta. ¿Y qué me decía? ¿Qué diferencia tienen estas? Una tiene población finita y la otra tiene población infinita o desconocida. Acá, ¿qué me dice? ¿Cuántos sujetos debe tener una muestra si se desea estimar la proporción de estudiantes que tienen una opinión determinada sobre el servicio de comedor, nivel de confianza? ¿Qué me está dando acá como dato? No nos está dando el tamaño de la población, pero sí la proporción de la misma. Bien. Entonces, ¿es conocida o desconocida? Ay, perdón, por otro lado. Es desconocida. Profe, igual a mí no me queda claro a qué se refiere con ese 25% exactamente. O sea, proporción de qué. Entonces es una población desconocida. O sea, ¿a qué hace referencia? No me termina de quedar claro. Del ejemplo de acá. Sí. O sea, entiendo que es una población desconocida, pero como dice, queremos estimar la proporción, pero nos dice que la proporción es 25%, entonces me causa cierta confusión. Sí, te entiendo. Y ahora, párate que lo leo de vuelta porque si se sabe que se estima la proporción de estudiantes que tienen una opinión estimada sobre el servicio de comedor a un nivel de confianza y el error de estimación es del 5%. Si se sabe que P es del 25%. Yo lo que entiendo es que si tomamos a la población total como 100%, la proporción del 25 sería justamente la muestra de ese 25%. Es lo que lo interpreto. O sea, que queremos que la muestra esté dentro, digamos, del 25% bajo la curva, digamos, dentro de algo así. Eso es lo que no me termina de Sí, quedar sí, claro. te entiendo lo que quieres decir y estoy buscando la forma de entender o de poder contestarte. Habíamos dicho, entendíamos que la población era infinita. Nosotros tenemos que tener Z, P, E y Q, ¿no? P Sí. me habla de la proporción. Y nos está pidiendo... Acá está viendo la muestra, pero no tenemos el tamaño. Es una población desconocida.
Claro, claro, está pidiendo el tamaño de la muestra. Si se desea estimar la proporción de estudiantes que tienen una opinión sobre el servicio de comedor. Sobre esta proporción que es del 25%. ¿Sí? Vamos a sacar el tamaño de la muestra, ¿sí? De esta población, que no sabemos cuánto es porque es infinita, pero sí sabemos que el 25% sería el porcentaje de la muestra. ¿Me explico? O sea, sería como que de la población, sería el 100, nosotros tomamos una muestra de 25%. Que no Yo sabemos entiendo eso. no sabemos cuál sería el tamaño. Sí, exactamente. Ok. Bueno, entonces sabemos que es infinita, tenemos que tomar la fórmula, la tercera fórmula, ¿no? Esta. Poblaciones infinitas, tengo que tener Z, tengo que tener P, tengo que tener Q y tengo que tener E. Y tengo todo acá, ¿no? Tengo Z que lo tendría que calcular. Ya todos saben cómo calcular Z, así que yo voy a poner el resultado directamente. ¿Sí? Z, tengo el error de 0,05. ¿Qué más tengo? Tengo P, que es 0,25. Entonces Q, que es 1 menos P, va a ser 0,75. ¿Qué más tengo? Nada más. El intervalo de confianza. Del intervalo de confianza vamos a sacar esta, Z. Y me pide N, ¿no? Que en esta formulita era Z al cuadrado P por Q sobre E al cuadrado. ¿Está bien? ¿Lo copié bien? Bueno, ¿y todos se acuerdan cómo sacar, no? 99,74%. Teníamos que sacar el alfa dividido 2 o alfa medios. Y cuando entro por la tablita, para 99,74 me da 3. ¿Sí? Acá está resuelto. Me da este Z. Ustedes después entren por la tablita y verifiquen. Me da 3. Yo en ese Z tengo una duda, profe. Sí. Porque hay un Z en la tabla. Yo creo que usted eligió es el de 3, ¿no? Que usted eligió es el 3, el Z. Sí. Ese 3 que da una probabilidad creo que de 99,865. Me parece que está por tabla. Pero al lado hay un 3,01 que da 99,869. Yo interpreto que el 3,01 estaría más cerca. Sí, bueno. Podría utilizar ese. Si acá en realidad yo no me metí a buscarlo. Lo saqué de las soluciones que ya tenía el libro, porque obviamente el libro lo hizo. Pero en realidad ustedes tendrían que meterse en la tabla y como decís vos, no sé quién está hablando, creo que Alessandro, tendrían que utilizar el más cercano. ¿Sí? Acá Claro. a los efectos de la explicación, realmente no le presté atención porque la idea es poder identificar y reemplazar. Pero sí tienen que poner el correcto, que yo no te puedo decir ni que sí ni que no porque no lo verifiqué. ¿Sí? Pero creo que si vos entraste y lo miraste, seguramente sería 3,01, ¿me dijiste? Sí, sí. 3,01. ¿Sí? ¿Se entiende lo que aclaró Alessandro? Ustedes tienen que entrar a la tabla con el Z y utilizar el que corresponde, ¿sí?
¿Qué sería para 99,84? ¿Habías dicho o no? No, si tomamos con buscando la tabla, Vos lo, sería, lo claro, calculaste 99,74, le sumaste el alfa medios y todo eso. sí, que tomamos el alfa medio, que da 99,87 con el alfa medio. Y en tabla teníamos un valor que era una décima menos que Que 3. 3,01. Bien. Bueno, también a veces cuando se redondea a un decimal o dos decimales se utiliza la pos. A veces algunos redondean. Acá puede haber pasado eso. ¿Sí? Bueno, pero vale la aclaración, gracias Alessandro, porque ahí no es que hay que poner cualquier número, hay que poner el número cuando yo me meto a Z calculándolo como corresponde. ¿Sí? Bueno, después reemplazo, fíjense que reemplazamos, ¿no? Y me da 600,75, que eso sería la muestra que se debe tener es de 675 estudiantes para poder cometer un error de 0,05% con un nivel de confianza del 99,74%. ¿Sí? Acá lo importante es entender cómo busco los datos, o sea, no es que no tenga importancia el otro, pero lo que más tienen que entender o lo que se tienen que llevar hoy seguro, pues lo demás ya lo saben, es cómo selecciono las fórmulas para poder calcular el tamaño de muestra y que si tengo que calcular el error, tengo que jugar con esas fórmulas o ir a esta tablita que tenemos acá, ¿no? Donde me da los tamaños también admisibles del error máximo admisible. ¿Sí? Bueno, el último ejemplo. ¿Sí? En un poblado de 60.000 habitantes se desea calcular el número de personas necesarias para realizar una investigación sobre la opinión de crear un centro para la educación. ¿De qué tamaño debe ser la muestra? Con una confianza del 95,5% y un error del 3%. En estudios anteriores se estima que el 50% favorece esta idea. ¿Sí? Bueno, acá esto lo que está haciendo es la proporción de lo que favorece a la idea, o sea, una proporción anterior. Estoy utilizando datos anteriores. Entonces voy a utilizar, obviamente, la última fórmula, que es la que me queda para poblaciones, ahí me pasé, para poblaciones finitas, ¿sí? En donde tengo P, tengo Q, tengo Z, tengo el error permitido, ¿sí? Bueno, la formulita era esta, ¿sí? Para calcular N. Entonces tengo que poner los datos que tengo. P. ¿Cuál va a ser P? De los datos que tengo ahí. 50, que sería 0,5. Exactamente, tomo 0,5. ¿Cuál va a ser Q? 1 menos 0,5, ¿no? O sea, 0,5. ¿Cuál va a ser Z? Voy a entrar con este intervalo de confianza, sumándole el Z medio, metiéndome por la tablita, buscando, ¿no? ¿Sí? Que en este caso sería, no me acuerdo, pero no es, en este caso es 2. No sé si lo verificaste, Alessandro, porque yo no lo verifiqué. Sí, es 2. Ah, ¿sabes qué? Este lo verifiqué, ahora que me acuerdo, y no verifiqué el 3. Bueno, ahora me voy a anotar para verificar, para ver bien lo del 3, para que no me pase el año que viene. De todos modos, el 2 y el 2,01 están a la misma distancia. Claro, sí. Bueno, entonces le vamos a redondear con un 2 a los efectos del cálculo. ¿Sí? Ahí está. 2. Y después, ¿qué más? Tengo N, que es el tamaño de muestra, que es finita, la conozco, es 60.000.
¿Y qué más me falta? El error admisible, también lo tengo, porque me dice 3%, o sea, 0,03. Tengo todos los datos, lo único que tengo que hacer es reemplazarlos en la fórmula. ¿Sí? Yo ya lo tengo acá. Y me da 1091. ¿Sí? Entonces, 1091 van a ser las personas necesarias para esta muestra con todo esto que se me solicita. ¿Sí? Bueno, hasta acá el cálculo para poder realizar la guía número 4. Los cálculos y todo lo que es error y tamaño de muestra. ¿Dudas? ¿Consultas? Entonces, profe, nuestra, digamos, clase sincrónica sería el jueves, porque yo venía pensando que este lunes los chicos ya tuvieron la suya y nosotros, bueno. Sí, párate. Ustedes tienen, hoy es 8. 15 asincrónica, sí, el jueves. Este jueves que viene. ¿Qué tienen? La calidad. Esperen que vamos a cerrar acá. ¿Me dan un minutito que me están golpeando la puerta? Y ya estoy de vuelta. Ahí volví. Mil disculpas. ¿Qué estábamos? Les iba a mostrar algo. Lo de la clase. Esperen que tengo que dejar de compartir esto. Y compartir la clase anterior. Hasta acá. Esta no, esta. ¿Ustedes ya hicieron la clase de calidad? No. No. Ah. Esta, la clase 8, la de hoy. La clase... Acá, clase 9. Esta es la sincrónica. Esta y la de introducción a R. No ven, ¿no es cierto? Ustedes el PowerPoint. Bueno, la clase 9 es un PowerPoint. No sé por qué lo subí con formato PowerPoint, porque siempre subo PDF. Pero bueno, ahí les muestro.
Es un PowerPoint con... Ay, no veo cuántas filminas. Bueno, les mentí un poco. Son 21 filminas. Fue sin querer queriendo. Que habla todo de toda información sobre calidad de datos, muy interesante, que les va a servir más que nada para cuando ustedes vayan a trabajar sobre, ya para cuando ustedes estén trabajando. No sé si alguno trabaja en calidad de datos. ¿Trabajan con datos? ¿Hay alguno que trabaje con datos? Bueno, les va a servir mucho cuando uno empieza a trabajar con datos. Se habla mucho de lo que es el Big Data, de lo que es, ya que son los grandes volúmenes de datos, ¿no? De lo que es, cómo tienen que ser los datos, cuándo son buenos, cuándo son malos, qué es la usabilidad, la disponibilidad, ¿sí? Todas estas terminologías, cuando ustedes empiecen a trabajar, si no están trabajando con datos, son toda terminología que van a tener que tener como presente, ¿no? Porque ahora es como nuevo, pero cuando ustedes empiecen a trabajar, ya, pues supónganse el año que viene, ya no va a ser nuevo. Es más, yo modifiqué la clase de calidad del año pasado de lo que es calidad de datos porque se modificó todo, ¿sí? Ahora se está empezando a aplicar la calidad. Por ejemplo, no existe una norma que hable de calidad de datos, ¿sí? Nosotros hablamos de calidad dentro de la organización y dentro de la calidad de la organización se habla de la calidad de la información, pero no de la calidad de los datos exclusivamente, ¿sí? Se está armando toda una norma y hay algunas que otras cositas ahí que se están, pero no está reglamentada de ninguna forma la calidad de los datos. Entonces, cada empresa regula sus datos y ve su calidad de datos como la estipula cada empresa, cada organización. Bueno, esto está interesante para que lo lean y algo de esto va a entrar dentro del segundo examen, ¿sí? Alguna terminología, no nada muy, muy específico, pero alguna que otra cosita, qué sé yo, qué son las 5B de los datos, del Big Data, a qué se refiere la velocidad, a qué se refiere el valor, por ejemplo. ¿Qué quiere decir unicidad? ¿Qué quiere decir exactitud? De las definiciones, algo de eso tal vez entre dentro del segundo parcial. ¿Sí? ¿Está bien? Esto lo tienen que leer. Ok. Esto lo tienen que leer y tienen... Ay, ¿no lo estaba compartiendo? Pensé que lo estaba compartiendo. Bueno, qué lástima. Ya lo cerré. Tienen dentro de esa una guía de esa clase. Para esa clase tienen una guía. ¿Dónde la puse? Desapareció. Bueno, no tienen ninguna guía. No tienen ninguna guía. Me confundí con los chicos de administración. No tienen ninguna guía sobre calidad de datos. ¿Sí? Pero bueno, más o menos yo les dije qué es lo que pueden tener en consideración para estudiar para el examen. ¿Sí? La idea igualmente es entender, vieron que es múltiple choice y no les va a pedir definiciones, sino entender más o menos cuáles son las 5B, cuáles son los requisitos que se le piden a los datos, ¿no? Bueno, eso está dentro de la clase asincrónica. Y también está la clase 9, que ven que dice acá, que es introducción a R, ¿sí? Que tienen los scripts que se ven en la clase, ¿sí? Que están en la clase, pues tienen
tienen subida el PDF y tienen subido el video de la clase. ¿Dónde está? Acá. Dice video de la clase. ¿Sí? De la clase 9 de Introducción a R y RStudio. ¿Sí? Esas las hacen solo porque en realidad es como esta. La de calidad es leer. Y la de RStudio es una introducción en donde también es qué es R, por qué elegimos determinadas bibliotecas, ¿no es cierto? O galerías, perdón. Porque determinamos determinadas galerías para utilizar dentro del estudio que nosotros vamos a hacer. Y está todo muy bien explicado por el licenciado Iberti, que él sabe muchísimo más que yo. Entonces tienen el video del licenciado para que puedan reforzar. Solo con leer ya el PDF les alcanza. Pero si ven que se complican, o que se complica un poquito, pueden ver el video del licenciado. ¿Sí? Que ahí van a tener la introducción bien interesante porque él sabe muchísimo más de programación, entonces tiene un aporte mucho más interesante del que les pueda brindar yo, sobre todo a la hora de la introducción de este tema. Después, cuando tengamos que hacer los ejercicios de ejemplo para el trabajo práctico integrador, ahí sí, ya lo vamos a ver entre todos y ahí vamos a poder solucionar entre todos. Yo les voy a decir cómo se va resolviendo y ustedes me van a poder preguntar y va a ser un ida y vuelta. ¿Sí? Pero con esta clase me pareció innecesario, y entonces la pueden hacer cuando ustedes tengan tiempo dentro de estos 15 días hasta que nos veamos. ¿Sí? Bien. Bueno, quedó claro entonces lo que tienen que hacer, lo que les queda de la clase asincrónica, y entonces yo lo estaría viendo el 22 de junio. O sea, y el 22 de perdón, junio es la clase de consulta para el segundo parcial. y el 22 de junio yo estaba viendo el cronograma, ahí nos mostraría cuál sería el trabajo integrador o ahí hay que Exactamente, presentarlo. Ah, exactamente. Yo se los voy a ok, subir antes, seguramente se los voy a habilitar antes, una semanita antes, para que ustedes lo puedan ir viendo y ya puedan ir preguntando el día ese de la presentación del trabajo práctico. Pero la idea perfecto. de esa clase del 22 de junio para ustedes va a ser mostrarles cuál es ese trabajo práctico y hacer ejercicios para que ustedes puedan, qué sé yo, si hay que de repente calcular la media, bueno, ¿cómo se calcula la media? ¿Me explico? Si les pide llamar datos de una computadora o de alguna, por ejemplo, nosotros vamos a pedir datos del INDEC. Ustedes van a tener los datos del INDEC y van a tener que llamarlos al programa. ¿Cómo se hace esa llamada de datos? Bueno, lo vamos a ver en la clase esa del 22. ¿Me explico? Entonces vamos a ir viendo el trabajo práctico, qué es lo que me va pidiendo y vamos a ir haciendo ejemplos. Ejemplos similares para que ustedes lo hagan después a manera de práctica en el trabajo. Ok, Acá me pusieron, profe, la profesora de probabilidad estadística. Esperen que copio. No lo voy a escribir porque. ¿Alguien sabe por qué quería comunicarse conmigo la profesora? ¿Cuál era el motivo, razón y circunstancia?